Hola, buenas noches. Bienvenidos a la sesión de residentes. Esta vez nos acompaña el doctor Arturo Baeza. Él es residente de segundo año del Hospital Médica Sur. Estamos muy contentos por contar con su participación y él nos presentará un caso controversial de cáncer de ovario. Espero que sea de utilidad para todos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Arturo Baeza García, R2 de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica de mi Hospital Sede Médica Sur. Mi coordinadora es la doctora Carla Rubí Moctezuma Velasco. Mis profesores asesores es el doctor Luis Felipe Alba López y el doctor Jaime Ignacio García Gómez. Antes que nada quiero dar las gracias tanto a la Sociedad Mexicana de Radiología como a mi coordinadora y a mis asesores por esta gran oportunidad de poderles dar este caso para la sesión de residentes del mes en turno. Entonces, como ya lo vieron en el título, les voy a presentar un caso que es sobre cáncer de ovario. Mi sede no considero que sea el hospital de mayor referencia en pacientes oncológicos, pero pues sí considero que vemos gran cantidad de pacientes, por lo cual hemos podido ver diferentes variedades de patología oncológica. Entonces, este caso en particular me llama mucho la atención para presentárselos a ustedes el día de hoy. Así que vamos a comenzar. Bueno, vamos a iniciar con un pequeño caso clínico que es sobre la paciente de la patología. Es una paciente femenino de 72 años de edad, con residencia en la Ciudad de México, estado civil viuda y religión católica. Sobre sus antecedentes heredofamiliares, padre con hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2, madre con diabetes mellitus tipo 2, abuela paterna con antecedente de SEA de colon, antecedentes personales no patológicos, pues solamente inmunizaciones recientes que fue contra COVID con la vacuna de Pfizer, 2 dosis en marzo y en abril del presente año. Antecedentes ginecobstétricos es gesta 11, cesárea 1, parto 8 y aborto 2. Menarca a los 11 años, fecha de última menstruación fue hace 23 años. Antecedentes personales patológicos, pues cuenta con el antecedente quirúrgico de cesárea en 1984 por embarazo gemelar. Dentro del padecimiento actual, tenemos que inicia hace 6 meses con dolor abdominal difuso, tipo cólico, intermitente y distensión abdominal progresiva con aumento del volumen del perímetro abdominal, acompañado con una pérdida de peso, el cual la refería con más de 10 kilos en lapso de este tiempo, saciedad temprana y debilidad generalizada, con mejoría parcial de los síntomas con analgésicos. Posteriormente, el cuadro se intensifica una semana previa a su ingreso a urgencias, localizado el dolor en epigastrio y mesogastrio, acompañado de náuseas e intolerancia a la vía oral, o sea, con vómitos de contenido gastroalimenticio, y niega otra sintomatología. Posteriormente a su exploración física, se encontró que la paciente venía alerta, orientada, cooperadora, con adecuada coloración de tegumentos y Glasgow de 15. En el tórax, pues no se encontraron sibilancias o estertores y no se integró ningún síndrome pleuropulmonar. Los ruidos cardíacos eran rítmicos, con adecuada intensidad y frecuencia, sin soplos ni frotes o fenómenos agregados. Ya en cavidad abdominal, presentaba un abdomen globoso, expensas de ascitis a tensión, con signo del aula positivo, depresible y presencia de nódulos palpables dolorosos a la palpación de forma generalizada, con peristalsis normoactiva, ruidos velados debido al líquido de ascitis. Las extremidades estaban íntegras, eutérmicas, eutróficas, pulsos conservados, fuerza y sensibilidad preservadas. Y los signos vitales en su llegada de urgencias estaban pues dentro de parámetros normales. Una tensión arterial de 119/71, frecuencia cardíaca de 118 latidos por minuto, estaba un poco elevada la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria en 20 respiraciones por minuto, temperatura en 36.3 y una saturación a 90 al medio ambiente. Dentro de la impresión diagnóstica por la cual nos la refirieron el servicio de urgencias,
fue un dolor abdominal en estudio, pero bueno, vamos a recapitular este dolor abdominal en estudio. Es una paciente que viene con sintomatología ya crónica de 6 meses de evolución, en cual ha sido progresiva, con distensión abdominal, aumento del perímetro del mismo, con pérdida de peso. Entonces ya nos podemos ir enfocando a diagnósticos diferenciales. La paciente de la tercera edad tiene 72 años, entonces irnos enfocando como en padecimientos oncológicos por toda esta sintomatología que presenta la paciente. Posteriormente se le pidió su gabinete de laboratorios a la paciente, el cual tenía una hemoglobina de 11, hematocrito de 34, BGM de 96, plaquetas de 554 estaban elevadas, leucocitos de 8.3, glucosa de 114, creatinina de 0.6, urea de 27, sodio de 131 estaba bajo y un potasio de 4. Por lo tanto, en esta parte de la biometría hemática, pues se integró nada más hiponatremia hipotónica y trombocitosis. Posteriormente, en la química sanguínea con colesterol total de 142, bilirubinas dentro de parámetros normales, proteínas también, TGO, TGP y GGT dentro de lo normal y albúmina también. Posteriormente se interconsultó al servicio de imagenología del hospital y solicitaron una tomografía tóraco-abdominal. Por lo tanto, se le realizó. Aquí ya tenemos algunos cortes de esta tomografía. Tenemos primeramente la fase simple. En la imagen A, en la superior izquierda de su pantalla, vemos que es una tomografía en corte axial, en fase simple a nivel del tórax, en ventana paramediastino, en la cual detallamos bien pues de que tiene placas de ateroma calcificadas la paciente en el arco aórtico. Y algo que también nos llamó la atención en este corte es que vimos que tiene adenopatías en el hueco axilar derecho, que es esta de aquí. Tenía dos, esta fue como que la más representativa. En la imagen B, en la que está superior a su derecha de la pantalla, tenemos otro corte axial ya a nivel abdominal, en el cual por esta fase simple podemos detallar algunas estructuras, en el cual es una pequeña porción de la glándula hepática del lado derecho y del lado izquierdo una porción del vaso, pero lo que nos llama la atención aquí es que se pierde toda la interfase del peritoneo por estas imágenes que están ocupando todo su espacio como imágenes hiperdensas, similares a unos implantes peritoneales, y que está rodeado por líquido libre, líquido intraabdominal. Y también aquí nos llamó la atención que tiene un implante en la región del hemidiafragma inferior al hemidiafragma derecho, en la región subcapsular hepática, aquí una adenopatía. En la imagen inferior de la izquierda, en la imagen C, continuamos con cortes un poco más inferiores de la cavidad abdominal, en el cual seguimos detallando estos implantes peritoneales, el líquido libre intraabdominal, y nos llamó la atención esta adenopatía periumbilical que tuvo la paciente. En la imagen de la derecha, en la imagen D, observamos ya zonas más declives hacia hueco pélvico de la paciente, como la vejiga la vemos hasta la parte anterior de la cavidad, cómo está desplazada por esta imagen neoformativa en hueco pélvico, el cual hace que se pierdan las interfaces entre el útero y los ovarios, pero pues está en topografía ovárica bilateral. Aquí en estas imágenes, en estos cortes axiales de esta tomografía a nivel de tórax, detallamos ya con medidas la adenopatía en el hueco axilar derecho, en el cual nos dio una medida de 18 milímetros por 12 milímetros. Aquí tenemos una serie de imágenes de reconstrucciones en coronal, en fase simple de la paciente. En la imagen A vemos que es una reconstrucción coronal tanto de tórax y de abdomen, en el cual podemos observar las dos adenopatías en hueco axilar derecho que les mencioné anteriormente, la cual medimos la de mayor tamaño, que dio de hasta 18 milímetros. Y
podemos delimitar las placas de ateroma calcificadas en el trayecto de la aorta abdominal y de la aorta torácica. Y también podemos detallar que como toda esta cavidad abdominal está llena de líquido libre, podemos detallar un poco las interfaces entre la glándula hepática y el líquido perihepático que tiene y todos estos implantes que están ocupando la cavidad. En la imagen B es un corte más anterior, en el cual seguimos observando estos implantes rodeados de líquido libre en cavidad peritoneal, y en la imagen C, que es todavía un corte más anterior del abdomen, vemos esta adenopatía periumbilical. Posteriormente, estas ya son las fases tras la administración del medio de contraste. Estamos en una fase arterial. En la imagen A vemos un corte axial a nivel de la cavidad abdominal, en donde ahora sí detallamos bien el parénquima de la glándula hepática como del vaso, en el cual observamos que hay bastante líquido tanto perihepático, perisplénico. Vemos que el vaso nos dio una medida de 6.8 centímetros, y en la imagen B detallamos que había una adenopatía que reforzaba con el medio de contraste en el hilio esplénico con un tamaño de 4.2 centímetros. Posteriormente, aquí continuamos con la fase arterial en niveles más inferiores. Vemos que en la imagen A detallamos que estos implantes que veíamos en cavidad peritoneal, pues realzan o refuerzan con el medio de contraste intravenoso. Por lo tanto, aquí ya podemos diferenciar bien entre estos implantes peritoneales y el líquido de ascitis que lo rodea. Y también aquí nos llamó la atención que esta adenopatía subcapsular hepática realzaba con el medio de contraste. Aquí la vemos en la parte de aquí, que nos dio un tamaño de 5 centímetros. En la imagen B seguimos detallando cómo a niveles más inferiores siguen reforzando estos implantes peritoneales, y vemos también que la adenopatía periumbilical refuerza con el medio de contraste. Seguimos descendiendo y en zonas más declives del abdomen vemos esta neoformación en topografía ovárica bilateral, el cual hace que se pierda la interfaz con el útero y los ovarios y no logramos detallarlos, y están desplazando hacia anterior toda la cavidad de la vejiga, que está hasta la parte anterior a esta neoformación. Y ya hasta la parte más inferior que logramos captar, vemos ya que ya no hay, en la imagen D ya no hay neoformación, y vemos por completo la cavidad de la vejiga. Aquí en estas dos imágenes detallamos la extensión máxima de la carcinomatosis peritoneal, que tenía tanto del lado derecho como del lado izquierdo. En la imagen A detallamos la extensión máxima de los implantes peritoneales del lado derecho, el cual nos dio una medida de 16 centímetros, y la extensión máxima del lado izquierdo de los implantes peritoneales de 17.8 centímetros. Entonces sí eran extensos estos implantes peritoneales, pues que ya con el realce al medio de contraste, pues se confirma la carcinomatosis peritoneal extensa. Aquí en estas dos imágenes detallamos las medidas de esta adenopatía periumbilical, el cual nos dio de 2.3 por 2.1 centímetros. Aquí detallamos la extensión y la medida de la neoformación en hueco pélvico, el cual nos dio bastante extenso, de 12.7 centímetros por 15.7. Y aquí lo que les muestro es una serie de imágenes de reconstrucciones de tomografía, tanto en reconstrucción coronal como en sagital en fase arterial, para detallar todos estos implantes peritoneales en cavidad abdominal y todo el líquido de ascitis que lo rodea, y la neoformación que presentaba la paciente en hueco pélvico. Entonces, está bastante extensa y abarca prácticamente toda la cavidad abdominal.
El reporte de esta tomografía se dejó como extensa neoformación en hueco pélvico que infiltra ambos ovarios con pérdida de la interfase con el útero, a considerar cistadenocarcinoma de ovario versus tumor de Krukenberg, carcinomatosis peritoneal con omental cakes, enfermedad diverticular en colon, implante en el interior del ombligo, que se conoce como nódulo de la hermana María José, adenopatías en axila derecha, nódulo de Irish, y líquido en cavidad abdominal con múltiples implantes perigástricos, perihepáticos y esplénicos. Entonces, hasta ahorita, ¿cuáles son nuestros diagnósticos diferenciales? Pues tenemos bastantes diagnósticos diferenciales, pero recapitulando de lo que tiene esta paciente, que era una paciente de 72 años, con pérdida de peso, con dolor abdominal que lo refería en epigastrio y mesogastrio, intolerancia a la vía oral, con vómitos, y un dolor crónico por más de 6 meses, pues nos hacía pensar mucho en un cáncer gástrico y en el famoso tumor de Krukenberg. Este famoso tumor de Krukenberg lo vamos a ver más a detalle en unas diapositivas más adelante, pero pues es este tumor que hace diseminación por el cáncer gástrico, un cáncer gástrico con diseminación metastásica a través de ganglios linfáticos a nivel de topografía de ovario, pues se le denomina tumor de Krukenberg. Entonces, unos diagnósticos diferenciales que nos hacía pensar en esta paciente de primera instancia, con lo que teníamos hasta el momento era un cáncer gástrico y o el famoso tumor de Krukenberg. Dentro de otras hallazgos que tenía esta misma paciente, en el cual también se caracteriza por una diseminación por el cáncer gástrico, es este nódulo de Irish. El famoso nódulo de Irish es una adenopatía axilar anterior, normalmente del lado izquierdo, originada por la diseminación linfática, secundario más frecuentemente a neoplasias malignas de origen gástrico. Entonces, nuestra paciente no lo tenía del lado izquierdo, lo tenía del lado derecho, pero pues también es algo característico de la diseminación del cáncer gástrico. Posteriormente, también otro signo que tenía nuestra paciente era el nódulo de la hermana María José. Este nódulo es una lesión cutánea secundaria a una metástasis umbilical de una neoplasia interna, por lo general gástrica u ovárica, y con menos frecuencia, ya sea de colon o de páncreas. Entonces aquí vemos una imagen representativa de una paciente en exploración física, cómo se ve este nódulo, cómo se ve esta alteración cutánea, la exploración física, y en la imagen de abajo una tomografía en corte axial de cómo se ve esta adenopatía periumbilical también, como la que tenía nuestra paciente. Este nódulo de la hermana María José, ¿por qué se le denominó así? El nombre real de esta mujer era Julia Dempsey, que nació en 1856 y falleció en 1939. Esta mujer, de primera instancia, se consagró como monja a los 22 años, nació en Rochester, Minnesota, pero al ir trabajando mucho en un hospital de allá de Minnesota, se fue integrando en las actividades poco a poco y fue revisando a los pacientes. Entonces, con el tiempo, fue nombrada enfermera en jefe y primera ayudante quirúrgica del doctor William Mayo. Y ella fue la primera que observó la presencia de un nódulo paraumbilical o lesión cutánea en pacientes que luego eran diagnosticados con un cáncer gástrico. Entonces, el doctor William Mayo publicó un artículo en 1898 sobre este nódulo, pero no fue hasta 1949 cuando el doctor Hamilton Bailey utilizó por primera vez el término de nódulo de la hermana María José en honor a ella. Y como dato cultural, pues este es el único epónimo que lleva el nombre de una enfermera. Entonces, aquí hay una imagen de la hermana María José, de cómo era en vida. Ahora, posteriormente, otro tumor que tenía nuestra paciente es este famoso tumor de Krukenberg, el cual son metástasis ováricas secundarias a carcinoma gástrico y mucho menos frecuente, sea de colon, de mama o de la vía biliar. El tumor surge del estroma ovárico y está compuesto típicamente por células en anillo de sello.
frecuentemente es bilateral, hasta en un 80%. Este tumor supone del 30 al 40% de los cánceres metastásicos al ovario y el 1 al 2% de todos los tumores malignos del ovario. El pronóstico, la verdad es que es muy malo y rara vez tienen supervivencia más allá del primer año después del diagnóstico. Entonces aquí vemos unas imágenes representativas del lado izquierdo de su pantalla de una paciente con tumor de Krukenberg, como lo representativo es que tienen aumento del perímetro abdominal, como lo tenía nuestra paciente, y tienen bastante líquido de ascitis, signo del aula positivo, y en la imagen de abajo una tomografía de una paciente con tumor de Krukenberg, como vemos en topografía ovárica, estos dos tumores de, pues un tumor ovárico bilateral, lo que están señalando las flechas blancas, de componente mixto, tanto sólido como quístico. Entonces es algo muy similar a lo que tenía nuestra paciente. Este tumor de Krukenberg se le denominó así gracias al doctor Friedrich Ernst Krukenberg, el cual nació en 1871 y falleció en 1946. Este doctor era ginecólogo y patólogo alemán. Se le otorga el apellido de este doctor gracias a que fue el primero en describir esta entidad patológica, tanto clínica como patológicamente, en el año de 1896. Y en la imagen de abajo tenemos una micrografía con las características de las células en anillo de sello del tumor de Krukenberg, como las podemos observar. Posteriormente, otra de las características que tiene esta diseminación del cáncer gástrico, ya no lo presentaba nuestra paciente, pero también es algo característico de este tipo de padecimiento oncológico, es el nódulo de Virchow o nódulo de Troisier. Esta es una adenopatía supraclavicular habitualmente izquierda, que puede ser secundaria a una metástasis de una neoplasia maligna, generalmente de órganos torácicos o abdominales, siendo más frecuente de origen gástrico. Entonces aquí vemos un paciente, cómo se ve este ganglio inflamado, esta adenopatía en la región supraclavicular del lado izquierdo, y en la imagen de abajo una tomografía del mismo paciente en representación de esta adenopatía o de este nódulo, que es lo que está señalando la flecha amarilla. Este nódulo se le denominó así gracias al doctor Rudolf Virchow, el cual era médico patólogo alemán, creador, o se le denomina como el fundador de la anatomía patológica moderna. Fue fundador de la patología celular y formulador del famoso axioma, y él fue el que denominó el término de hominis cellula ex cellula, el cual significa que toda célula se origina de otra célula, y se conoce como nódulo de Virchow en honor a él, al describirla en el año de 1848. Pero años más adelante, en la comunidad francesa, llegó otro doctor, que es el doctor Charles Torsier, el cual es cirujano francés, y se le otorgó su nombre porque también se le describió esta adenopatía, pero hasta el año de 1889. Entonces, en la literatura francesa se le conoce como nódulo de Troisier, gracias a este cirujano francés. Otra característica frecuente de este tipo de tumoración, el cual tampoco tenía nuestra paciente, es el nódulo de Blomer, el cual se le conoce como nódulo escudo o anaquel de Blomer al engrosamiento neoplásico del fondo de saco de Douglas, palpable al tacto rectal como protrusión en forma de resalte, presente en pacientes afectados por diseminación de un carcinoma gástrico. Entonces aquí en sus imágenes de la derecha podemos ver tanto un corte axial como sagital de una resonancia magnética ponderada en T2, en el cual las flechas naranjas señalan este engrosamiento rectal como del fondo de saco de Douglas. Entonces, aquí vemos las características que tiene el nódulo de Blomer. En la imagen C, pues vemos imágenes de una histeroscopía, en el cual vemos este engrosamiento que tiene la paciente en el fondo de saco, en el cual es el que señala la estrella naranja. En la imagen D y en la imagen D son imágenes de la laparoscopía, en el cual podemos observar este
engrosamiento en la imagen del fondo de saco de Douglas, señalado con la estrella azul, y en la imagen E vemos este engrosamiento rectal en la cara anterior, que se va hacia lateral y posterior, de pues el tumor que está creciendo a este nivel rectal. Y ya posteriormente en la imagen F vemos esta micrografía característica de la tumoración de Blomer. Este nódulo de Blomer se le denominó así por el doctor George Blomer, el cual nació en 1872 y falleció en 1962. Era un cirujano inglés y describe el hallazgo del engrosamiento neoplásico del fondo de saco de Douglas, palpable al tacto rectal, en el año de 1909. Ok, entonces me faltó mencionar en esta imagen anterior, pues de que esta es una inmunohistoquímica, en el cual es característica del nódulo de Blomer, el cual es positiva a citoquinina 8 y pues está en un aumento de 10X. Posteriormente, continuando con el abordaje clínico de esta paciente, la paciente se ingresa a hospitalización para normar conducta terapéutica, cuantificar signos vitales, inhaloterapia, pasar soluciones, medicamentos, y posteriormente ya se le solicita el marcador CA125 y se interconsulta al servicio de radiología intervencionista. El marcador tumoral de CA125 salió mayor a 50,000 unidades sobre mililitros, estaba bastante alto. Posteriormente, el servicio de radiología intervencionista de aquí del hospital se le interconsultó para dos cosas. Primeramente, para una toma de biopsia de la neoformación que se encontraba a nivel ovárica, y una paracentesis evacuadora. Entonces, aquí tenemos esta toma de biopsia, de cual fue guiada por ultrasonido. Vemos cómo en las imágenes de arriba lo que se observa por ultrasonido es todos estos implantes peritoneales, el famoso mental cake, el cual está rodeado por todo líquido de ascitis, todo lo que se ve anecoico, y tiene presencia de vascularidad a la aplicación de Doppler color. En las imágenes de abajo, de la izquierda, podemos ver ya en topografía de fosa ilíaca derecha cómo se ve el paso de la aguja a través del líquido libre, y en la imagen inferior de la derecha de su pantalla vemos cómo está pasando esta aguja, esta imagen hiperdensa a través de esta tumoración en hueco pélvico, que fue de donde se tomó la muestra de biopsia. Posteriormente, estas imágenes de aquí fueron de la paracentesis evacuadora, que también se hizo realizada guiada por ultrasonido, y se drenaron en total 5,000 mililitros. O sea, fue bastante lo que se le drenó. Posteriormente, se mandó esta muestra al servicio de patología también del hospital. Aquí está el reporte histopatológico de la paciente. Haciéndole un acercamiento, pues vemos que se recibió un frasco con formol rotulado como Trucut, carcinomatosis pélvica, consistente con múltiples fragmentos cilíndricos de tejido, el cual el mayor mide 0.9 por 0.1 centímetros y el menor de 0.1 por 0.1. Son de color blanco, de consistencia friable, y se incluye en su totalidad muestra para estudio histológico. Ya en el estudio de inmunohistoquímica salió positivo tanto para CA125, para PAX8, para P53 y para el gen WT1 positivos. Entonces eso lo vamos a ver también más adelante, que es cada uno de ellos. Y como diagnóstico final, pues se dejó como carcinoma seroso de alto grado, y dentro de los comentarios, pues el estudio de inmunohistoquímica es compatible con tumor primario de ovario. Sin embargo, los carcinomas serosos primarios del peritoneo podrían tener el mismo inmunofenotipo. Entonces, pues ya con esto, con el diagnóstico que se hizo por parte de patología, pues ya pudimos diferenciar y terminar de encaminar esto
dentro de los diagnósticos diferenciales de que no se trataba de diseminación por carcinoma gástrico, sino que era un tumor primario del ovario. Entonces, pues no terminó siendo el famoso tumor de Krukenberg, pero pues sí es algo mucho más frecuente de lo que uno cree, y se puede llegar a ver en varias ocasiones, y sí hay que tenerlo en mente cuando se llega a ver de que puede ser muy similar y de que hay que asociarlo con las otras características que puede tener esta diseminación linfática del sea gástrico, como todas las adenopatías a diferentes niveles ganglionarios del cuerpo, que tienen sus epónimos característicos como lo acabamos de ver, pero pues hay que armar las piezas del rompecabezas para poder hacer un diagnóstico certero como en esta ocasión. Posteriormente, se interconsulta el servicio de oncología médica, el cual, por las condiciones de la paciente, se decide su egreso hospitalario. La paciente egresa hemodinámicamente estable y el médico oncólogo decide continuar manejo terapéutico por consulta externa. Entonces, hasta ahí fue el caso clínico, un caso clínico controversial y muy interesante, en el cual se fueron armando las piezas del rompecabezas hasta llegar a un diagnóstico definitivo. No es un gran centro de referencia oncológico, pero sí vemos día a día muchas entidades patológicas de diferente tipo aquí en esta institución, y pues es un caso muy interesante. Entonces voy a hacer una pequeña y una rápida revisión sobre el carcinoma de ovario. Dentro de lo que vamos a ver en esta plática es datos de epidemiología y generalidades, vías de oncogénesis, diseminación y metástasis. Vamos a ver la clasificación de FIGO, vamos a ver diagnóstico, tratamiento, el pronóstico y seguimiento, y al final algunas conclusiones. Bueno, el carcinoma de ovario para el año 2020, 21.750 mujeres recibieron un nuevo diagnóstico de cáncer de ovario y 13.940 mujeres fallecieron de esta entidad. Este es el séptimo cáncer más frecuente entre las mujeres a nivel mundial, pero aquí viene lo interesante, es el tercer cáncer más frecuente ginecológico en México, posterior al de mama y al cervicuterino, pero va a ser el cáncer ginecológico más letal a nivel mundial. Aquí tenemos unos índices de incidencia, unos rangos de incidencia a nivel mundial de cómo estamos a comparación con otros países. Tenemos o estamos ubicados dentro de un rango moderado alto de incidencia, o sea, no somos un país que tenga mucha incidencia de carcinoma de ovario, pero pues sí estamos en un rango moderado alto, que nos ubicamos aquí entre el 6.3 al 7.3. Y aquí tenemos los rangos de mortalidad a nivel mundial, una estadística de cómo estamos a comparación de otros países. Tampoco estamos en un nivel muy elevado, estamos en un rango moderado bajo, en el cual estamos en la parte de aquí, que sería de 3.6 a 4.2. Entonces no somos dentro de los países que más fallecen por cáncer de ovario, pero pues sí estamos ahí sobre la balanza en pasar de moderado bajo a moderado alto. Entonces podemos ver pues que predominan más en países anglosajones como Canadá, Rusia, más que en países de tercer mundo. Dentro de los factores de riesgo, aquí va a ser muy característico que cuáles van a ser los que aumenten la predisposición a padecer esto, pues van a ser todos aquellos que hagan, que tengan más ciclos menstruales una mujer. Por ejemplo, como una menarca temprana, una menarca antes de los 12 años, pues va a hacer que una mujer tenga mucho más ciclos menstruales a lo largo de su vida, que no tenga hijos, que es la nulliparidad, terapia de reemplazo hormonal, edad mayor de 50 años, es otro factor de riesgo, raza caucásica también, tiene más predisposición, causa o razón genética, va a estar asociado hasta un 20% más, va a estar asociado pues a los genes BRCA1 y 2, como en el que es en el cáncer de mama y de ovario, también va a haber más predisposición, y a la obesidad.
Entonces, todos estos factores de riesgo que aumenten que la mujer tenga más ciclos menstruales va a ser más, con más predisposición. Aquí, en cuanto a la edad, aumenta mucho el pico a partir de los 50 años, pero se va a detener aproximadamente a los 75, 80 años, dependiendo de la literatura, ya describen que a partir de los 75, 80, esta incidencia baja. Entonces, como que el pico de mayor incidencia entre este rango de edad. Aquí vemos una gráfica en el cual nos muestra los grupos de edad y los porcentajes en el cual se diagnostican más pacientes con carcinoma de ovario, y vemos que el que predomina mucho más es en el rango de edad entre 40 a 59 años de edad. Los factores de protección van a ser los siguientes, que cuáles serían, mencionando ya los previos, pues los factores de protección van a ser aquellos que disminuyan los números de ciclos menstruales de las mujeres, como cuáles, pues una menarca más tardía, después de los 12 años, un mayor número de embarazos, lactancia y uso de anticonceptivos hormonales. ¿Cuáles van a ser estas vías de oncogénesis? Pues vamos a tener tres principales, las cuales van a ser las mutaciones en KRAS, el cual va a ser por inhibición de la apoptosis y por una celular promoción de la proliferación celular. Y otra va a ser predisposición hereditaria, en el cual va a ser entre el 5 al 10% de la mutación con BRCA, como les mencionaba anteriormente, y desactivación del gen P53. Y otra vía de diseminación de la oncogénesis va a ser proliferación celular abundante por reparación cíclica de la superficie ovárica. Entonces, a esto nos lleva los tipos de diseminación metastásica que tiene este tipo de padecimientos. Va a ser la diseminación directa, que va a ser pues, con mayor frecuencia a estructuras vecinas como útero, las trompas, anexo contralateral, recto, vejiga y pared pélvica. Vamos a tener la transcelómica o la peritoneal, la cual va a ser hasta el 80% de los pacientes que tengan ya un grado muy avanzado de carcinoma ovárico van a tener este tipo de diseminación, el cual va a ser el que sea que distribuya los diferentes tipos de implantes a nivel corporal, como a nivel de aumento mayor, región subdiafragmática derecha, como la que tenía nuestra paciente, o en fondo de saco de Douglas. Vamos a tener también una diseminación que es linfática, en el cual si se disemina a través de los ovarios, vamos a tener ganglios a nivel de los paraórticos o paracabales. Si se diseminan a través de los ligamentos anchos, vamos a tener adenopatías a nivel de ilíacos internos y obturadores. Vamos a tener que si se disemina a través del ligamento redondo, ganglios ilíacos externos e inguinales. Y por último, y la más conocida, pues la hematógena, que muy comúnmente se disemina a hígado, pulmón, cerebro, hueso, riñón, glándula suprarrenal y vaso. Entonces, aquí vamos a tener este esquema representativo de cómo es la diseminación ganglionar del ovario. Vamos a tener que los principales vasos linfáticos del ovario que acompañan a las venas ováricas hasta los ganglios linfáticos, pues son los paraórticos, que son estas flechas con palito romo, con curvo, perdón, y la diseminación linfática también puede ser por el ligamento ancho, como les mencionaba, hasta los ligamentos linfáticos pélvicos, que es lo que señalan estas flechas rectas de aquí, y que se disemina a lo largo del ligamento redondo, como les mencioné, hasta los ganglios linfáticos inguinales, que es lo que señalan las cabezas de flecha. Entonces, las metástasis más frecuentes por órganos que va a realizar este padecimiento, pues con mayor frecuencia va a ser a hígado, entre un 45 a 48%, posteriormente le sigue pulmón, en un 34 a 39%, seguido de pleura, de glándula, y hasta el último, piel, tejidos subcutáneo y encéfalo, ya en un 3 a 6%. Entonces, tener muy presente por lo menos las primeras tres de cuáles van a ser los sitios más frecuentes de metástasis.
Ahora, una clasificación muy frecuente que se utiliza tanto en el servicio de imagen como por el servicio de oncología para la estadificación de estos pacientes va a ser la clasificación de FIGO. Nos va a servir mucho para ver la diseminación o la extensión que tiene este carcinoma, y también con este se puede normar la conducta terapéutica. Vamos a tener que la clasificación de FIGO se divide en diferentes estadios. Aquí tenemos los primeros estadios, el 1A, que es los tumores que están limitados a un ovario con cápsula intacta, que eso es muy importante, sin tumor en la superficie ovárica y sin células malignas en la citis ni en los lavados peritoneales. La 1B van a ser aquellos limitados a los dos ovarios con cápsulas intactas, sin tumor en la superficie ovárica y sin células malignas en los líquidos que se saquen de ascitis o en los lavados peritoneales. El estadio 1C van a ser aquellos que están limitados a uno o a los dos ovarios, pero ya con rotura de la cápsula. Entonces esto ya cambia completamente. Es un tumor en la superficie ovárica o células malignas ya en el líquido de ascitis o en los lavados peritoneales. Entonces, si ya encontramos células malignas en los estudios de muestras de líquidos de ascitis, pues ya va de 1C para arriba. Posteriormente, la clasificación del estadio 2, pues vamos a tener el 2A, que van a ser ellos que afectan a uno o a los dos ovarios, con extensión pélvica hasta el útero o la trompa de falopio. No se encuentran células malignas en ascitis ni en los lavados peritoneales. En la 2B vamos a ver que afecta a uno o a los dos ovarios con extensión pélvica y implantes a otros órganos pélvicos. No se encuentran células malignas en la ascitis ni en los lavados peritoneales. En los tumores 2C afectan a uno o a los dos ovarios con extensión pélvica y implantes con células malignas en ascitis con los lavados peritoneales. Entonces, posteriormente vamos a tener los estadios 3, en el cual en el estadio 3A es el que supone la existencia de metástasis peritoneales fuera de la pelvis. Esto no se puede ver con estudios de imagen, por el contrario se detecta mediante biopsia peritoneal en la laparotomía de estadificación. El 3B va a ser cuando hay metástasis peritoneales macroscópicas fuera de la pelvis que miden menos o igual a 2 centímetros de dimensión mayor, y el 3C, el cual supone la existencia de metástasis peritoneales macroscópicas fuera de la pelvis, pero ya miden más de 2 centímetros de diseminación mayor. Entonces, vamos a pasar con lo que es el diagnóstico. Aquí, para hacer el diagnóstico, es muy importante tener presente estas 4 esferas, la cual va a ser el diagnóstico clínico, todas estas manifestaciones, signos y síntomas, como la exploración física, los estudios de laboratorio, los estudios de imagen, sumamente importantes, y por último, para poder confirmar la estirpe, el reporte histopatológico. Entonces, 4 esferas importantes. Dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a tener que habitualmente esas pacientes son asintomáticas o son síntomas muy inespecíficos, y eso es muy característico como en nuestra paciente, que ya las manifestaciones se van a presentar hasta estadios muy avanzados. Suelen manifestarse en etapas avanzadas ya en estadio 3 o 4. Y cuando ya son sintomáticas estas pacientes, cuando llegan a los servicios de urgencias, es aumento del perímetro abdominal, distensión y dolor abdominal, cambios no específicos en el hábito alimenticio, en el hábito intestinal, como diarreas, estreñimiento, saciedad temprana, intolerancias al labio oral, cambios en el hábito vesical, dolor lumbar, fatiga, pérdida de peso y sangrados vaginales anormales. Muchos de estos síntomas ya los presentaba nuestra paciente al llegar a nuestro servicio de urgencias. Aquí vemos una gráfica, unas estadísticas de los estadios y el porcentaje de qué etapa clínica o en qué estadio es en la que se diagnostican más a las pacientes, y se ve que con mucho más frecuencia se diagnostican ya a las pacientes en estadios avanzados. En este caso, en el estadio 3, ya fue
en el de mayor porcentaje en el cual estaban las pacientes al momento del diagnóstico. Posteriormente a la exploración física, vamos a tener que la tumoración va a ser normalmente de localización pélvica o abdominopélvica, de características sólidas, nodulares y fijas, como en el caso de nuestra paciente, que era una masa pélvica, pero pues distendía más allá hasta la región abdominal y hacía que se aumentara el perímetro abdominal. Hay que realizar tacto rectovaginal para evaluar la masa, evaluar los bordes, la consistencia, saber si es fijo o móvil y tratar de poder visualizar la extensión dentro de lo que sea posible dentro de este tacto. La palpación abdominal es muy importante porque pues van a ser pacientes con aumento en el diámetro del perímetro abdominal y líquido de ascitis, lo cual va a ser positivo a la exploración con el signo de la ola. Y pues diferentes adenopatías, como tal vez puede ser que encontremos alguna adenopatía a nivel umbilical o adyacente. Posteriormente vamos a tener las pruebas de laboratorio que se le van a pedir a este tipo de pacientes. Se le va a solicitar una biometría hemática, en el cual los hallazgos característicos es que tenga trombocitosis, esto secundaria a una liberación de citocinas aumentada por las células ováricas, e hiponatremia. Normalmente oscilan unas hiponatremias entre 125 y 130, y justo nuestra paciente cumplía estos criterios diagnósticos de la biometría hemática. Entonces todo se va como que hilando a una paciente con padecimiento oncológico y las características van siendo como de libro. Nuestra paciente tenía una hiponatremia, si no me equivoco, creo que estaba su sodio en 131. Se le va a pedir CA125, se le va a pedir otro marcador tumoral muy importante que ahorita vamos a ver, que es la proteína 4 del epidídimo humano, que se abrevia HE4, y otros más complementarios, como el CA199, la leptina, prolactina, osteopontina, el IFG1 y el MIF. El IFG1, recordar que es el factor de crecimiento similar a la insulina, y el MIF, el factor inhibidor de migración de los macrófagos. Bueno, el CA125, que va a ser de los principales y el que actualmente pues, es el que se lo solicita, es una glucoproteína de alto peso molecular que evalúa el anticuerpo monoclonal OC125. Es producida en los mesotelios, o sea, por pleura, peritoneo y pericardio, también por trompa de falopio, cervix y vagina. Vamos a encontrarlo en otro tipo también de neoplasias, por lo mismo, de que no solamente se produce a nivel ovárico, como en neoplasias de ovario, endometrio, pulmón, mama, páncreas, hígado y colon. En otras situaciones benignas también la vamos a encontrar elevada, como son las enfermedades hepáticas, endometriosis, enfermedad pélvica inflamatoria, pancreatitis, sarcoidosis, embarazo y menstruación. Entonces, por lo mismo de que este marcador también se encuentra elevado en muchas ocasiones en patologías benignas, esto hace que disminuya su especificidad. Entonces, por eso hay que complementar tanto con estudios de imagen y con otros marcadores tumorales para poder elevar esta sensibilidad y especificidad, ya que pues no solamente se produce en topografía de ovario, sino en muchos otros órganos y también en entidades benignas se eleva. La proteína 4 del epidídimo humano, pues vamos a tener que es una proteína codificada para el gen WFDC2, tiene función biológica desconocida, el cual se cree que tiene actividad antiproteasa, se expresa a nivel de distintos tejidos como tráquea, riñón, epidídimo, endometrio, mesotelio y trompas de falopio. Algo muy característico es que no se expresa en condiciones normales del ovario. Entonces, esto va a hacer que para fines de diagnósticos de neoformaciones en topografía ovárica aumenta mucho la especificidad en estos pacientes. El punto de corte varía la literatura. Hay unos que mencionan que es a partir de 70 y otros lo dividen de acuerdo a que si son pre o posmenopáusicas. Ya eso varía. En pacientes posmenopáusicas lo nombran que el punto de corte es 90 y en premenopáusicas el punto de corte a partir de 150. Va a tener sobreexpresión en carcinomas epiteliales.
en el cual en los carcinomas primarios de ovarios serosos vamos a tener hasta un 93% de sensibilidad, un 99% en los endometriales, un 50% en el estirpe de células claras. Más adelante vamos a ver este tipo de estirpes histológicas, y 0% en los mucinosos. Entonces esto también es muy importante, que va a estar 0% presente en ese tipo de estirpes, por lo tanto la sensibilidad pues también va a ser nula para este tipo de estirpes, pero para los demás va a ser muy útil. Entonces aquí vemos unas gráficas en el cual vemos la diferente relación entre los marcadores tumorales y el estadio en el cual fueron diagnosticados y en qué estadio. Entonces, se hizo diferentes estudios con diferentes grupos de pacientes en el cual se les diagnosticaba carcinoma primario de ovario y se le pedía tanto marcador tumoral CA125 como el HE4, y vieron cómo se comportaban estos marcadores, en qué tipo de estadio, a partir de qué estadio se encontraban ya positivos. Por ejemplo, el CA125, había pacientes en el cual era negativo en estadios 1, y se empezaba a elevar hasta estadios 2 o 3. Entonces, este marcador, el CA125, normalmente en estas estadísticas se encontró en pacientes en el cual el estadio del cáncer ya se encontraba en estadios severos. Y el marcador tumoral HE4, vemos que se encontró positivo en estadios mucho más leves, desde estadios 1 ya se encontraba positivo. Entonces esto pues también nos dice que aumenta la sensibilidad y la especificidad para poder diagnosticar más tempranamente estos tipos de tumores ováricos. Algo característico pues es que en ambos estaban negativos en patología benigna. Como recordamos, de por sí el HE4 va a estar negativo en patologías benignas del ovario, pero la ventaja es que se va a elevar desde estadios muy tempranos, y vemos que el CA125 tarda más en encontrarse positivos, ya en estadios más tardíos. La otra esfera diagnóstica, pues va a ser los estudios o el gabinete radiológico, la imagenología. Primeramente, el primer estudio que se tiene que solicitar, y sobre todo en un estudio para ver hueco pélvico, sobre todo útero y ovarios, el primer estudio es el ultrasonido, es la modalidad de elección para evaluar cualquier masa anexial, ya en hueco pélvico o palpable. Se encuentran masas anexiales en la ecografía aproximadamente en el 10% de las mujeres posmenopáusicas. Entonces es un foco para saber que en pacientes posmenopáusicas va a ser mucho más frecuente encontrar entidades en patología de ovario. Entonces hay que saber distinguirlas bien, si son benignas o malignas. La ecografía transvaginal y la ecografía transabdominal se debe utilizar de manera conjunta, ya que nos permite visualizar diferentes cosas. La transvaginal permite evaluar mejor las masas pélvicas, va a tener mejor definición, pues aunque tiene un campo visual muy limitado. Y la transabdominal va a ser mucho mejor para masas grandes y cuando los ovarios están mucho más desplazados por un útero leiomiomatoso aumentado de tamaño. Entonces, el ultrasonido endovaginal, al tener mucho mayor megahertz, pues va a tener mucho más resolución, va a tener menos profundidad, pero al tener más resolución, pues nos va a permitir caracterizar mejor estas imágenes. Y en el ultrasonido transabdominal, pues tiene mucho menor resolución, pero tiene mucho más profundidad, nos va a permitir evaluar, como aquí lo puse, mucho más extensión de esta masa y poder delimitar más su extensión. Entonces, los volúmenes ováricos en mujeres premenopáusicas alrededor va a ser aproximadamente de hasta 20 cc, y en mujeres postmenopáusicas hasta de 8 a 10 cc. Los volúmenes ováricos, recordar que disminuyen progresivamente con la edad y con los años transcurridos desde la menopausia. Entonces, un ovario aumentado de tamaño para la edad o un ovario
2 veces más grande que el contralateral, puede ser indicador de una neoplasia maligna. Los hallazgos de ecografía Doppler espectral indicativos de algún tumor maligno, pues van a ser estos dos de aquí, que son las ondas de resistencia baja por la neovascularidad tumoral y el cortocircuito arteriovenoso, y un índice de resistencia menor a 4 con un índice de pulsatilidad normalmente menor a 1. Entonces, ¿por qué es muy importante saber esto? ¿Por qué estas pacientes con tumoración ovárica tienen índices de resistencias bajos? Porque va a ser principalmente por un motivo. Como los tumores ováricos primarios del ovario van a ser de origen epitelial, pues normalmente van a ser tumores de características mixtas, van a tener características quísticas, y al tener una pared muy delgadita, pues esta vascularidad tiene que atravesar mucho menos grosor de pared, por lo tanto el índice de resistencia va a ser mucho más bajo, como a diferencia de otras tumoraciones en otras neoformaciones en otro nivel del cuerpo, en el cual van a ser paredes gruesas, tiene que atravesar mucho más esta vascularidad y aumentan los índices de resistencias. Va a ser más sospechoso en mujeres posmenopáusicas, en las que las lesiones benignas son menos frecuentes. Por lo mismo, a partir de la menopausia, hasta un 10% más se van a encontrar hallazgos ultrasonográficos o lesiones quísticas en este tipo de mujeres. Entonces hay que repetir el estudio cada 4 o 6 semanas después de la detección inicial de una masa ovárica indeterminada. Entonces, a esto viene de que hay diferentes diagnósticos diferenciales para las masas anexiales en hueco pélvico diagnosticadas por ultrasonido, si son premenopáusicas o si son posmenopáusicas, desde un embarazo ectópico, un quiste funcional, quiste endometriósico, retención aguda de orina, un globo vesical, ciego distendido, un riñón pélvico, miomatosis uterina, un hematoma o un absceso. Entonces, a raíz de eso, de que es muy frecuente ver mucha patología ginecológica con este tipo de estudios, se han hecho diferentes tipos de criterios sonográficos para evaluar las características de cada uno de ellos. Uno de los que más utilizamos son los criterios de IOTA, que son criterios sonográficos para evaluar la malignidad de las tumoraciones ováricas. Va a tener una sensibilidad de 93% y especificidad del 90%. Entonces, lo que hacen estos criterios de IOTA es dar características sonográficas de los que son hallazgos benignos y de las que son hallazgos malignos, que lo pone o lo esquematiza de esta forma. Los que son B o en color verde claro son las características que van a tener las lesiones benignas, como que sean quistes uniloculares o que sean de componente sólido con diámetro máximo menor a 7 milímetros, o presencia de sombra acústica o un tumor multilocular con bordes regulares y diámetro no mayor a 100 milímetros, o captación Doppler ausente o mínima con un score de 1, que ahorita vamos a ver qué son estos scores. Y ya también puso criterios de malignidad para estos hallazgos, el cual los esquematiza con la letra M, en el cuales van a ser pues un tumor sólido pero irregular, presencia de ascitis, es mínimo de 4 estructuras papilares a la aplicación de Doppler Color, tumor irregular multilocular sólido con diámetro máximo mayor o igual a 100 milímetros, y captación Doppler intensa, un score en el Doppler Color de 4. Entonces, lo que dicen los criterios de IOTA es que más o menos que diferenciemos las que son características benignas y cuáles son malignas. Si alguna lesión por ultrasonido tiene de las dos, pues se deja como indeterminada, y estos criterios pues no son muy útiles. Recordar que las características, como les había mencionado, de malignidad de un tumor ovárico, pues en el Doppler va a ser un índice de resistencia menor a 0.4 y de pulsatividad menor a 1, como lo expliqué momentos atrás. Normalmente se van a encontrar en los tumores ováricos masa sólida, que normalmente va a ser irregular, una masa quística, pero multilocular e irregular. Normalmente pueden ser que sean
tanto sólidos como quísticos, pero irregulares, y si son quísticos, multiloculares, y presencia de ascitis o nódulos peritoneales, que nos hace evidencia de metástasis. Entonces, posteriormente, existen otros criterios también sonográficos para poder diferenciar las características benignas y malignas por ultrasonido, que es el famoso ORATS. Y este ORATS, ¿para qué se creó? Básicamente para tener un lenguaje universal, porque para poder clasificarlos, cada instituto, cada escuela, cada hospital a nivel mundial puede tener los suyos, pero hay algo que nos va a unificar, que van a ser los criterios a través del ORATS. Entonces, a través de estos, que es algo más específico que el anterior, pues vamos a tener desde el ORATS 1, normal, ovario normal de características sonográficas normales, el ORATS 2, que van a ser hallazgos ciertamente benignos, el ORATS 3, que ya van a ser riesgo bajo, el ORATS 4, riesgo intermedio, y el ORATS 5, que es alto riesgo de malignidad, de sospecha de malignidad. Entonces aquí, para esquematizar, pues le puse esta diapositiva para que la puedan ver después con más detalle de cuáles van a ser los criterios sonográfico por ORATS para delimitar los hallazgos de benignidad, que es el ORATS 2. Posteriormente, en este de aquí, pongo el ORATS 5, que son los que nos incumben en esta plática, que son los que tienen alta o alto riesgo de malignidad, en el cual pues van a tener una concordancia de más del 50% con algo maligno. Entonces aquí sí las características específicas que va a tener el ORATS 5, pues van a ser estos diferentes criterios, en el cual primeramente puede ser que sea un quiste oniloculado con más de 4 proyecciones papilares, cualquier tamaño y presencia al flujo Doppler, así nada más. La otra característica es que sea quiste ya multiloculado con componente sólido de cualquier tamaño, con moderado a alto flujo al Doppler color, y esto se le denomina un score 3 o 4, que tenga un Doppler moderado, estrés o alto flujo 4. Posteriormente, un tumor sólido que sea más del 80% de sólido, con contornos suaves o lisos de cualquier tamaño y alto flujo a la aplicación de Doppler color, que ya es un score 4. Posteriormente, un tumor sólido o aparentemente sólido en el más del 80% de con contornos irregulares, cualquier tamaño y presencia de flujo a la aplicación de Doppler color nada más. Y el último criterio, pues van a ser que haya presencia de ascitis y o nódulos peritoneales. Posteriormente, aquí tenemos unas imágenes de ultrasonido, características de estas tumoraciones malignas de ovario, primarias de ovario. En la imagen superior izquierda de su pantalla, pues tenemos un ultrasonido endovaginal en el cual se caracteriza que es una tumoración en topografía de ovario, en el cual como características principales, pues de que son quistes multiloculados, tanto de componente sólido como de componente líquido. Otra característica principal en estos hallazgos es que van a ser septos normalmente mayores a 3 milímetros, mayores a 3 o 5 milímetros, es característico de las lesiones malignas, como en esta imagen de aquí. En la imagen superior de la derecha de su pantalla, pues vemos un ultrasonido endovaginal en corte longitudinal, en el cual vemos en la parte anterior cómo está el útero desplazado por este líquido de ascitis que es abundante en hueco pélvico. Posteriormente, en la imagen inferior izquierda de su pantalla, vemos esta tumoración ovárica, la cual es multiloculada, tanto más del 80% es sólido, pero también componentes quísticos, y vemos que tiene presencia de vascularidad a la aplicación de Doppler color, las proyecciones papilares que están señalando las flechas, y posteriormente en la imagen de la derecha inferior de su pantalla vemos que tienen índices de resistencia baja a la aplicación del Doppler espectral, que también es característico de estas lesiones, como lo acabamos de mencionar. Ahora, vamos con la tomografía.
La tomografía aquí va a ser muy importante. La tomografía ya en estas épocas, ya en épocas actuales, es de elección y se tiene que hacer sí o sí por las diferentes cosas que esto nos aporta. Con la tomografía vamos a poder tanto dar una estadificación, podemos ver la localización de las metástasis, la extensión, la topografía, podemos normar conductas terapéuticas, podemos ver si tiene criterios de resecabilidad o no. Entonces, es muy importante poder realizar tomografía en estos pacientes, que fue lo que realizamos en la paciente de este caso clínico. Va a tener sensibilidad del 90% y especificidad del 89%. Ha habido un aumento del número de lesiones ováricas descubiertas de forma causal por el uso generalizado de la tomografía en los últimos años, que era lo que les mencionaba. Antes, en otros tiempos, se utilizaba mucho menos o utilizaban otros criterios, entonces se dejaban escapar muchas lesiones, en la cual en la actualidad, ya con el empleo de la tomografía, pues se han descubierto cada vez más. Y es la principal modalidad radiológica para la estratificación preoperatoria del cáncer de ovario. Los objetivos del estudio radiológico preoperatorio o detección de lesiones metastásicas van a ser evitar la infraestadificación y permitir la obtención adecuada de muestras intraoperatorias de lesiones sospechosas o reconocimiento de enfermedades extensa o irresecable. Entonces, por lo mismo, ya con esto podemos hacer un mapa para los cirujanos de qué es lo que tienen que encontrar, de dónde van a tomar biopsias, o para el radiólogo intervencionista también, a qué parte va a ir dirigido. Es la principal, bueno, ya lo mencionamos. Y ahora también algo muy, muy importante, pues va a ser este índice predictivo. Este índice predictivo es el que nos va a permitir que a través de la tomografía podamos predecir si un paciente es candidato a una citorreducción estando en etapas avanzadas. Entonces, por tomografía vamos a tener diferentes criterios en el cual le vamos a dar un puntaje, como el aumento del grosor peritoneal, implantes peritoneales mayor o igual a 2 centímetros, ascitis a tensión, enfermedad en diafragma o base pulmonar. Entonces, cada parámetro por tomografía se le da un puntaje y el punto de corte va a ser mayor o igual a 4, y con este vamos a poder predecir si un paciente va a ser candidato o no a una citorreducción estando ya en etapas avanzadas. Entonces también es muy importante conocer estos puntajes. Posteriormente, los factores que generalmente indican enfermedad inoperable o los criterios de irresecabilidad incluyen, ¿cuáles? Estos, que son invasión de la pared pélvica lateral, el recto, el colon sigmoides y la vejiga. Enfermedad peritoneal voluminosa en porta hepática, cisura intersegmentaria del hígado, saco peritoneal menor, ligamento gastroesplénico, espacio subfrénico, mesenterio del intestino delgado, epiplón supracólico, espacio presaco, ¿ok? Y adenopatías suprarrenales y esplénicas como metástasis hepáticas y esplénicas, ya sean pues parenquimatosas, también a nivel pleural o pulmonares, ¿ok? Entonces, aquí tenemos unas imágenes representativas de diferentes tumoraciones ováricas. Vemos que en la imagen de la izquierda es una tomografía en corte axial a nivel abdominal, ya hacia nivel de hueco pélvico, con contraste, en el cual vemos o muestra masas ováricas bilaterales multiloculadas, que es lo que están señalando estas flechas curveadas. Y el ovario derecho vemos que tiene 2 cavidades, la cavidad más anterior, que es la flecha recta blanca, y posteriormente que tiene una mayor atenuación que la cavidad más posterior, que es la flecha negra. Entonces vemos que es una imagen de tomografía con presencia de tumoraciones ováricas, que tienen diferentes densidades, tanto densidades de características sólidas como líquidas o quísticas. Y posteriormente en la imagen de la derecha, aquí podemos observar también esta misma paciente que muestra masas ováricas bilaterales, que es lo que señalan estas cabezas de flecha,
y la presencia de múltiples loculaciones de diferente atenuación, que era como lo que les mencionaba, que normalmente estos hallazgos, esas características de tumoraciones ováricas, para que sean de características malignas, pues normalmente si son tumoraciones de consistencia quística, es que sean multiloculadas y normalmente son de mixta, tanto de componente sólido como mixto. Posteriormente, aquí tenemos otra tomografía con medio de contraste en corte axial hacia nivel de hueco pélvico. La tomografía en la imagen de la derecha muestra una masa ovárica en topografía izquierda, heterogénea, que es lo que señala las flechas curvas blancas, y otra más heterogénea, flecha curva, que es la flecha curva negra, que ocupa la cavidad uterina, y la histología mostró que era un tumor ovárico primario con metástasis en el útero. Y en la imagen de la derecha mostramos que es la misma paciente, pero ya con el contraste oral detallamos que tiene una masa epiploica confinada a la pelvis, que es lo que están señalando aquí las flechas curveadas, ya lo que lo hace una enfermedad T2A, pero la presencia de la afectación epiploica hace que esta sea una enfermedad T2B. Entonces, de primera instancia, vemos a nivel de cortes inferiores que tiene la tumoración ovárica posterior en la región posterior, entonces no vemos más localización y pensamos que solamente es una tumoración ovárica ya maligna, y si nos dejamos solamente con diagnóstico de pues es una T2A, pero ya al ver cortes superiores y esta masa epiploica, pues ya lo hace un estadio de FIGO T2B. Posteriormente, aquí tenemos otras imágenes compatibles con un hallazgo con un estadio 3C. Vemos que es una tomografía en corte axial con medio de contraste de una mujer, esta era de 37 años, que presentó distensión abdominal, y en la exploración física vaginal se le detectaron masas pélvicas con masa ovárica derecha mixta sólida y quística, que es lo que señala la flecha curva blanca de la imagen de la izquierda. Y hay ascitis, que es lo que señalan las cabezas de flecha blanca. Posteriormente la masa se desplaza hacia el colon sin invasión evidente, que es lo que señala la flecha blanca a nivel del recto que está desplazando. Posteriormente, aquí en su imagen de la derecha, vemos que la misma paciente con otra masa, que es lo que señala la flecha curva, superior a la masa ovárica derecha que tenía, y se puede seguir la vena ovárica izquierda, que es lo que señala la cabeza de flecha, que va hasta la masa y es lo que establece su origen, que sabemos que es de topografía de origen de ovario izquierdo. Posteriormente, aquí tenemos otras imágenes de tomografías. La imagen de la izquierda tenemos que es una tomografía con medio de contraste vía oral en corte axial, en el cual observamos esta tumoración o esta adenopatía epiploica, que es lo que señala la flecha curva, y señala cómo se ve el medio de contraste por las asas de intestino delgado y que no pasan a esta lesión. Y posteriormente, en la imagen de la derecha, vemos esta misma paciente, pero con una reconstrucción coronal, en el cual vemos que muestra la masa ovárica izquierda, que son las flechas curvas blancas, lo que está señalando, la masa ovárica, con una lesión metastásica peritoneal separada, que es lo que está señalando la flecha curva negra, que es lo que veíamos en el corte axial. Entonces, ya pasando a otro método diagnóstico, vamos a tener la resonancia magnética, en el cual aquí su principal, se utiliza principalmente como herramienta para la resolución de problemas cuando hay una masa anexial ecográficamente indeterminada compleja. Puede permitir la caracterización hística según las propiedades de la señal. La resonancia magnética es superior a la ecografía y a la tomografía computarizada para la diferenciación entre masas benignas y malignas. Para esto va a ser muy útil. Una evaluación adecuada de las masas anexiales por resonancia magnética precisa de las siguientes características, que en T1 y en T2, para delinear la anatomía pélvica y el tumor.
que en T1 con saturación de la grasa para distinguir entre grasa y hemorragia, y resonancia en T1 con gadolinio para mejorar la detección de componentes sólidos. Se ha utilizado la resonancia magnética dinámica con contraste para analizar la perfusión de los componentes sólidos que contienen los tumores ováricos, permitir y diferenciar entre tumores benignos, limítrofes y malignos. Los tumores invasores tienden a tener realce temprano, intenso y persistente. Esto es muy característico. Y en cuanto al estadiaje con la resonancia magnética, es al menos tan exacta como en la tomografía. Se utiliza cuando la tomografía está contraindicada, como por ejemplo en pacientes con mala función renal o alergia al medio de contraste yodado. Aquí tenemos estas imágenes características de resonancia magnética. En la imagen de la izquierda tenemos un corte axial ponderada en T2 de una mujer de 55 años que muestra una masa ovárica derecha mixta sólida, que es lo que señala la flecha curveada blanca de aquí, y quística, que es lo que señala la cabeza, la cabeza de flecha con tabiques gruesos, que es lo que señalan las flechas negras curveadas dentro del componente quístico. Entonces tenemos aquí lo que señala la flecha curveada blanca, componente sólido, la cabeza de flecha, la componente quístico, y los septos gruesos, las flechas curveadas negras. Posteriormente, en la imagen de la derecha, la resonancia en corte axial, ponderada en T2 de la misma paciente, que muestra el gran componente quístico multiloculado de la masa, el cual se ve lo que señala la flecha curva blanca con un tumor sólido, que es lo que señala la cabeza de flecha negra, que invade la pared del colon sigmoides, que es lo que señala la flecha recta negra, y también hay un ganglio linfático ilíaco interno derecho aumentado de tamaño, que es lo que señala la cabeza de flecha blanca. Posteriormente vamos a pasar al PET-CT. En el PET-CT, en cuanto al estadiaje, el PET-CT con FDG tiene poca resolución y no es óptima para ver lesiones menores a 0.5 centímetros de tamaño, pero puede detectar cánceres ováricos inesperados durante la estadificación de otros tumores. Entonces es muy importante aquí saber que a veces se está buscando o se está estudiando a un paciente por X o Y razón de otra tumoración y se le pide un PET-CT con 18 FDG y se ven masas o tumores a nivel de los ovarios y se hacen diferentes diagnósticos. El aumento de la captación ovárica con FDG en mujeres posmenopáusicas en las que las lesiones benignas son menos probables, habitualmente se debe a una neoplasia maligna. Esta tiene una sensibilidad del 87% y especificidad del 95%, pero hay muchos falsos positivos porque no detecta lesiones menores a 5 milímetros. Entonces, si tiene lesiones menores a 5 milímetros, disminuye mucho la especificidad de estos pacientes. Es muy importante este estudio para valorar respuesta a tratamiento también, y también se utiliza mucho para el restadiaje y para evaluar recurrencias, el cual hasta un 75% de las pacientes tienen un tipo de recurrencia con un carcinoma de ovario. Entonces, aquí podemos observar estas imágenes de PET-CT, en el cual es la imagen ya con fusión de la tomografía con la imagen del MIP, en el cual podemos observar en la imagen de la izquierda, que es pues, una tomografía en corte axial de una paciente de 55 años de edad con antecedente de cáncer de mama, y muestra un ovario izquierdo ligeramente aumentado de tamaño, que es lo que señala la flecha curva blanca, con una zona de aumento de la actividad metabólica, que es lo que señala la flecha recta blanca. Aquí vemos un aumento pues, del metabolismo. Este hallazgo, posteriormente en la derecha observamos que es una reconstrucción coronal del PET, la fusión de la misma paciente, que muestra un aumento local de la actividad metabólica ovárica, que es lo que se llama la flecha recta blanca. Y este hallazgo no es específico y se puede ver en muchas enfermedades benignas y malignas. Sin embargo, estos hallazgos son más específicos en mujeres posmenopáusicas, tenerlo más presentes, en los que ya inició su periodo de
ya de la posmenopausia. Aquí podemos observar otra imagen características. Estas son imágenes compatibles con hallazgos de estadio ya 3C. Vemos que la imagen de la izquierda es una imagen de tomografía en corte axial con contraste de una paciente con carcinoma de ovario avanzado que muestra un ganglio inguinal izquierdo de 10 milímetros, que es lo que señala la flecha curva blanca, y este ganglio no es patológico por ningún criterio de tamaño y se puede observar el pequeño seroma subcutáneo posoperatorio en la pared abdominal anterior, que es lo que señala la curva, la flecha recta blanca. Y en la derecha vemos el MIP, el famoso MIP, que es el topograma del PET de forma frontal de la misma paciente, que muestra extensa enfermedad metastásica peritoneal, que es lo que señalan las flechas rectas blancas, y las lesiones peritoneales miden menos de 2 centímetros de dimensión mayor. El ganglio inguinal izquierdo, que es lo que señala la flecha recta negra, que tiene aumento de metabolismo. Ahora ya terminamos con los hallazgos o los criterios diagnósticos por imagenología, y ahora sigue la cuarta esfera, que es la esfera de patología. Vamos a tener que dentro de los tumores ováricos se van a clasificar en 3 tipos principalmente, en los que son del epitelio superficial, en el cual van a ser hasta de un 80 a un 95%, van a ser los más frecuentes. Vamos a tener los del cordón sexual y del estroma, que van a ser entre un 5 al 15%, junto con los que se originan de las células germinales. Entonces, estos son las 3 principales características, las 3 principales clasificaciones histológicas. Aquí vamos a tener los diferentes subtipos de los tumores del epitelio superficial, en el cual van a ser de 4 tipos principales, o de 5, que son los serosos, los mucinosos, endometriales, tumor de células claras y el tumor de células transicionales, entre otros. Entonces, aquí vemos una gráfica en el cual observamos de estos tipos de tumores del epitelio superficial cuáles son los más frecuentes, y vemos que el de mayor porcentaje o el que más se presenta es el papilar seroso, que justamente es el estirpe histológico que tenía nuestra paciente, un seroso de alto grado con un 71.15%. Posteriormente le sigue el papilar mucinoso con un 9.6%, posteriormente el endometroide con 5.7%, después el de células claras 3.8%, después el teratoma inmaduro y otros. Pero quedarse en mente que el más frecuente es el tipo papilar seroso. Aquí vamos a tener qué tipos de tumores vamos a encontrar dentro de la clasificación de los tumores de los cordones sexuales y del estroma, que va a ser el tumor de células de la granulosa, que puede ser tanto del adulto o a nivel juvenil, tumor de células de Sertoli o de Leydig, tumor de células lipoideas. Y dentro de los tumores germinales, el disgerminoma, el tumor del saco vitelino, carcinoma embrionario, el poliembrioma, el coriocarcinoma, el teratoma inmaduro. Ahora, regresándonos a los tumores más frecuentes, que van a ser los del epitelio superficial hasta un 90%, vamos a tener esta subclasificación, que es la que les acaba de mencionar en la gráfica de los porcentajes. El de mayor frecuencia va a ser el seroso, hasta dentro de un 85 a 90%. Normalmente es bilateral en un 50-60%. Normalmente se diagnostica en un 90% en etapas clínicas de estadio de 2 a 4, pero normalmente, como lo vimos en los porcentajes, en un estadio clínico 3. Hay de 2 tipos, de bajo grado y de alto grado. El de bajo grado se va a asociar más a un tumor limítrofe, seroso, asociado a BRAF, a KRAS, a WT1 positivo, PAX8, P53 y Ki67 bajo. Vamos a tener que el de alto grado se va a asociar más a un carcinoma intraepitelial tubárico asociado a WT1, PAX8, Ki67 alto y al gen BRCA1 y 2. Vamos a tener que el WT1 es este gen o proteína tumoral de Wilms, positivo en este tipo de pacientes. Posteriormente, el que le sigue en frecuencia es el endometrioide,
hasta en un 10%, bilateralidad en un 17%. Estos se diagnostican normalmente en un 50% en estadio clínico 1 y 2. Es de características tubular, cribiforme, sólido, y lo característico en inmunistoquímica es que va a ser receptor de estrógenos positivos y de PAX8 positivo, y también va a ser positivo para beta-catenina. Posteriormente, el tumor de células claras en un 5%, bilateralidad en el 2%, entre el 20 y 50% en estadios clínicos 1 y 2 se llega a diagnosticar. Va a ser característico que sea papilar, tubuloquístico sólido, y lo importante de es que va a ser ausencia de receptor de estrógenos y de la proteína tumoral de Wilms tipo 1, y este va a ser positivo para una mutación a nivel del gen KRAS, y posteriormente el menos frecuente va a ser el mucinoso en el 3%, bilateralidad del 7%, estadios clínicos en el que se diagnostica estadio 1 y 2 en el 50 al 70%, va a ser de tipo de características de estirpe intestinal, va a ser positivo en citoquinas 7 y 20, y también va a tener mutaciones a nivel del gen KRAS. Posteriormente, aquí les voy a dejar esta tabla en el cual se caracteriza cuál va a ser el perfil inmunistoquímico y cuáles van a ser las mutaciones genéticas características de cada tipo de tumor o de estirpe histológica de los tumores epiteliales. Por ejemplo, el tumor seroso de alto grado y de bajo grado. Aquí vamos a recordar que nuestra paciente resultó ser un tumor primario de ovario de tipo seroso de alto grado, y vemos o recordamos que el estirpe, que el reporte histopatológico que tenía esta paciente era positivo para todos estos, para el P53, para la proteína tumoral de Wilms tipo 1 positivo, el PAX8 y un Ki67 elevado, que el Ki67 lo que nos va a hablar es grado de reproducción del tumor. Va a ser positivo para mutaciones genéticas del TP53 y el gen BRCA1 y 2. Entonces le dejo el resto para que lo puedan checar. Posteriormente vamos a lo que es el tratamiento. El tratamiento, de manera muy resumida y a grosso modo, lo vamos a clasificar dentro de los estadios, cuál va a ser de cada uno de estos. Dentro de los estadios 1, el tratamiento va a ser histerectomía abdominal total, más ovosalpingectomía bilateral, más epiploectomía. En los estadios 2, es histerectomía abdominal total, más ovariosalpingectomía bilateral, más reducción de tanto volumen tumoral como sea posible, más muestreo de ganglios linfáticos y de otros tejidos sospechosos. Después de la cirugía, quimioterapia, más o menos radioterapia combinadas, dependiendo el caso. Y posteriormente, estadios 3, igual que en el estadio 2, pero posible cirugía de seguimiento para extirpar cualquier tumor residual. Y en el estadio 4, vamos a tener que es una cirugía citorreductora para extirpar tanto tumor como sea posible, seguida de quimioterapia combinada. Posteriormente, en el pronóstico de los tumores epiteliales del ovario, la supervivencia a 5 años será que en el estadio 1 pues va a ser del 52%, estadio 2 del 34%, estadio 3 del 11%, y del estadio 4 una supervivencia solamente del 8% a 5 años. En el seguimiento, pues va a ser pacientes con respuesta completa, seguimiento cada 2 a 4 meses por 2 años, posteriormente cada 3 a 6 meses por 3 años y anualmente después del 5º año de seguimiento. Entonces aquí sí va a ser muy importante poder darle seguimiento con la tomografía y con el PET-CT para poder ver reestadiajes o si tienen más actividad. Y en cada visita se recomienda realizar interrogatorio dirigido en búsqueda de síntomas de recaída, exploración física completa, más exploración pélvica, incluyendo exploración recto-vaginal siempre. El CA-125 sérico es el biomarcador más utilizado durante la vigilancia de los pacientes, y el nivel sérico es independiente de la etapa al diagnóstico para todas las pacientes. Y solo ante la sospecha de recaída y de acuerdo a los síntomas se recomienda realizar esto. Estudios de laboratorio como biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático y química sanguínea,
radiografía de tórax y tomografía tóraco-abdominal, y consejo genético en caso de no contar con él, para ver si se está hablando de una estirpe diferente. Bueno, ya como conclusiones de esta sesión, vamos a tener que la aportación de los estudios de imagen en el manejo del cáncer de ovario será resonancia magnética en la caracterización de lesiones indeterminadas, tomografía para optimizar el proceso quirúrgico y la estrategia terapéutica, que los marcadores HE4 y CA125 tienen similar sensibilidad, pero ya vimos las diferentes características. Especificidad del HE4 es mayor que el CA125. La evaluación en patologías benignas, el HE4 es menor que el CA125. Y el empleo de cálculo matemático Roma establece un punto de corte objetivos como pre- y posmenopáusicas que mejoran esta sensibilidad, del cual también se puede utilizar. Ahora ya para finalizar, pues alguna de las efemérides del día de hoy, 22 de noviembre. El día 22 de noviembre, pues es el Día Internacional de la Música. Un día como hoy, pero de 1869, nace el escritor francés André Gide, autor de Alimentos terrestres, el Inmoralista, Las cuevas del Vaticano y Sinfonía Pastoral, entre otras obras, y recibe el Premio Nobel de Literatura en 1947. Y un día como hoy, pero de 1963, fallece el expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Esta es una de la bibliografía que utilicé para la charla de hoy. Se las dejo aquí. Y pues eso sería todo por mi parte. Espero que les haya agradado y muchas gracias por su atención. Hasta luego.